Ustedes ven la imagen y se preguntan, ¿qué es esto? Esto es una foto de una maqueta. Está claro que es de madera todo, ¿eh? Pero, ¿qué maqueta? Esa que estuvo en el hall inmenso del MUBIM, el Museo de la Ilustración, representando el plano del padre Tosca de principios del siglo XVIII, 1706, en la parte que nos interesa, que es la parte del convento. ¿Lo ven? Ese es nuestro convento. Perdonen, hasta que le coja el truquillo. Pero fíjense, porque ya luego, esto ya no lo veremos, que aquí se ven cosas que luego desaparecen. ¿Verdad que ustedes no conocen aquí una iglesia? Y perdón, se me va. ¿Verdad que no conocen una iglesia aquí? No. Esa iglesia hoy en día es parte del acuartelamiento. Se crearon ahí dormitorios y oficinas y el regimiento de transmisiones, de redes estratégicas que teníamos aquí. Esta capilla ya no existe. Era la de San Luis Beltrán. Era una iglesia de una sola nave. La tercera iglesia, desapareció la tercera iglesia. Esto era la capilla de la Virgen de la Soledad, la de los nobles, la de los caballeros. Y tenía, ya se cansarán ustedes de ver la presentación, un pequeño claustrillo con 12 columnas preciosas aquí. Tampoco verán esto, el edificio de los novicios. Tampoco verán esto, los huertos, porque había huertos, había criados, gente que trabajaba en el convento, pero si se acercan verán las moles de la calle Cronista Carreres. Y tampoco verán esto, que era la ciudadela, la casa de las armas, lo que quedaba de si los árabes tenían la muralla por aquí, ahí está la puerta de los judíos, esa puerta donde está el metro, donde se encuentra la gente joven, donde está el Corte Inglés, la puerta de la Sherea estaba aquí, y esto además, bien, voy a hacer el de la presentación, y con una torre muy curiosa que permitía, además de estos baluartes apuntando hacia el río, la entrada, el mar, pues permitía apuntar hacia adentro, a partir de Felipe V con el decreto de nueva planta. Pero bueno, vamos a empezar. Aquí se ve mejor porque hay una afición a subir en globo y hacer unos dibujos, unos grabados después, desde la zona del Real. Se observa perfectamente aquí lo mismo visto desde otro ángulo. Bueno. Es que es muy chiquitín, y mis dedos son muy gordos, son dedos de labrador. Por favor. Sí. Perfecto. Y muy bueno además, Muy bueno. Buenísimo. Esto da gusto. Nada, la casa tiene que comprar uno, Hay suficientes socios y cuotas pagadas. Bien. Y esto es lo mismo que hemos visto en la maqueta, Bien. Bueno. Vamos a ir viendo el edificio por partes, un poquito a nuestro aire. Tenemos la fachada de la iglesia, tenemos la fachada de capitanía, tenemos una torre inmensa y tenemos una plaquita metálica que ahora está de moda por la desgraciada Dana. De esta fachada se dijo que había sido Felipe II quien la había diseñado. Hizo una visita, Felipe II, casó aquí a su hijo Felipe III. Pero no. Luego veremos que no. Sin embargo, sí que dio dinero, dio 1000 ducados. Bien es cierto que la fachada costó 3000, pero dio ducados. Parece ser que se ha interpretado eso porque sobre los documentos que presentó quien hizo el plano, claro, todo el mundo pensó, Felipe II, con el Escorial, pues hacer esa fachada él, cuatro rayas y dibujada, con todo lo que sabía y le habían explicado sus gentes, los que le trabajaban en el Escorial. No, se ve que puso la firma que sí, que de acuerdo, y se ha considerado así. Esta torre, maciza, impresionante, castellana, porque lo típico de las torres valencianas es que sean polígonos, Santa Catalina, Alcalá de Xivert, aunque luego hemos tenido una serie de torres del siglo XVII y XVIII que todas han ido cuadraditas,
para las iglesias barrocas. Es algo impresionante. Los que hemos estado dentro, probablemente ustedes no les hayan dejado entrar a la sacristía cuando han estado en la capilla de los reyes, porque luego se sube por la escalera de doble caracol y es problemático, en fin. Pero esta torre, esos muros de sillar tan pesados, están cimentados, apoyados, no sin cimiento, sobre 3 de los lados de la sacristía, y el otro es un arco, y es de impresión. Bien, los franceses se entretuvieron, 1812, 14, 13, en desmocharla. Ya saben que desmochar algo es una forma de demostrar que lo posees y que dominas a quienes tienen aquello. Con lo cual, luego, cuando se cumple el 5º centenario de la canonización, en 1955, de San Vicente Ferrer, que es un santo que aparece aquí por todas partes, porque para eso ha sido el que ha sido prior, ha tomado los hábitos allí, pues se volverá a reconstruir. Esto de hasta aquí llegó la riada, quizá igual no se han fijado. Han pasado muchas veces por delante y no lo han mirado. Al lado de la puerta, fíjense, hay varias placas, está allí. Pero lo que no pone es que el agua llegó a 2,85 metros. Y por último, esto llama mucho la atención, pero los que han estudiado un poco el convento, la portería del convento, ¿es portería o es capitanía? Pues efectivamente es portería, una portería de AUPA. Al final, sabemos que Francisco de Mora es el que hace esa portada que hemos visto de la iglesia, porque es el arquitecto del duque de Lerma y marqués de Denia, que acababa de ser virrey de Valencia, y se lo cede a Felipe II. El campanario, para que le suene el dato, está ahí, y estos fueron los autores, porque normalmente no son figuras así como muy llamativas y reconocidas por Valencia. Y la portería, efectivamente, fue hecha por un fraile. Todo ese sistema tan barroco, almohadillado, con ladrillos rojos, rejas, balcones. Eso trajo consigo una pequeña polémica, porque los monjes que vieron esta nueva obra y eran viejos, estaban hechos al tema gótico, al barroco, incluso al clasicismo de la iglesia que ahora veremos, lo que es parroquia castrense actual. Y cuando se encontraron con esta fábula de edificio tan moderno, pues la anécdota dice que se colocaban la capucha para no verlo cada vez que entraban y salían por la puerta. Algunos pequeños detalles que hay que aprovechar para decir que hay una serie de placas sobre Puerto Rico y Filipinas, recordando nuestras pérdidas, otra de la primera de las 3 guerras de Marruecos. Este escudo, que la ley de la memoria histórica obligó a desmontar. Yo estaba allí y le saqué la foto de lo que había antes y cómo empezaron a quitarle el águila imperial. Bueno. Y esto sigue, es el escudo, el blasón que hay encima del dintel de la puerta, que son las armas de los Borbones. Fíjense que tiene primero y cuarto, lo he recortado, Castilla-León con Granada. Incluso ahí arriba, en el segundo, añade Aragón 2 Sicilias. Luego veremos la importancia de que la corona de Aragón tenga sus posesiones en Sicilias, en Nápoles y todo eso. Y toda la parte de la Casa de Austria, cuando ya entramos. Lo primero que vemos es uno de los 3 claustros, el más moderno. Esta parte es nueva, porque solamente existía el ala norte y el ala oeste. Vi construir el ala este y el ala sur, y nos llamará la atención este memorial, este dibujo de las armas dominicas y de la capitanía con el báculo, con el sable
recordando el tema religioso y el tema militar, con el yelmo, con el dracalat, con todo el tema de nuestro aragonés, y toda una inscripción que recuerda que por esas fechas se está produciendo el 750 aniversario del convento y los 150 años como capitanía. Ese memorial, que todo el mundo ve cuando entra y al que no se le da mucha importancia, lo hace Manolo Rodríguez. ¿Quién es Manolo Rodríguez? Pues un gran escultor de Segorbe. Habrán visto que hay una entrada a los toros en Segorbe, al que haya pasado por allí, un monumento estupendo, lo hizo él. Le llamaban el artista de los artistas, porque se dedicaba en Madrid pues, a hacer bustos de Gemma Cuervo, de Fernando Guillén, etc. Bien. Otra cosa que ahora ya no se ve, pero que es interesante saber, es que ahí estuvo la escultura ecuestre del general Franco, que sale de aquí, en la época del alcalde Pérez Casado, y va allá, en la época del teniente general Vallespín. Está una serie de años, una serie de tiempos, se quita una palmera, porque esto era el patio de la palmera, y la palmera se trasplanta a la parte trasera que da al río, ahí donde hay un poquito de huerta, pasa a ser llamada el patio del caballo, fíjense, el patio del caballo, todo el mundo, el patio del caballo, el patio del caballo, y ahora es el patio de la bandera, hay una bandera, un mástil, como corresponde a un acuartelamiento. ¿Y dónde está Franco? Claro, eso me pregunta todo el mundo. Bueno, el general Franco se hizo una caja especial, metálica, se le llevó a un acuartelamiento donde está guardado. Está ahí en un hangar, está la caja y tal. Vamos a dejarlo ahí. O sea, cosa. Capuz, el escultor Capuz, fue el autor. Aquí tenemos el Monte Olivete, ¿verdad? Aquí está mi primo que conoce bien esa zona de Monte Olivete, que allí está un ambulatorio y hay una calle, es importante, se le recuerda ahí. Pero tuvo varias copias esta obra. ¿Alguno ha visto la de El Ferrol del Caudillo? Bueno, yo la pude fotografiar. Cuando ya las palomas la ensuciaban y nadie limpiaba aquello. ¿Alguno ha visto la de la Plaza Mayor de Santander? Que además, metida en un podio de piedra, en un lado tenía el testamento de Franco y en el otro lado tenía las palabras de agradecimiento de su majestad el rey, don Juan Carlos I, emérito. Todo eso también ha desaparecido. Y enfrente de los ministerios. O sea que la escultura dio para mucho. Con motivo de ese memorial, que lo hizo el capitán general Andrés Freire Conde, un gallego de pro, que era un buen dibujante a plumilla y en otro tipo de dibujos, que además se le podía ver en el puerto con su escolta, y él allí con su escolta de paisano, y él pintando. Y ha regalado muchas cosas, yo incluso tengo alguna cosita por ahí. Pero fue una persona que hizo muchas cosas. Muchos capitanes generales, veremos, han ido haciendo cosas. Arregló las campanas. Editó un libro hecho por los estudiantes de la Escuela Superior de Arquitectura de Valencia. Apoyó que se creara una sinfonía en el claustro de Santo Domingo, como si dijéramos en un mercado persa. En el claustro de Santo Domingo, nada menos que de don Bernardo Adán Ferrero, en paz descanse, que fue el gran director y el gran conocedor de las músicas militares. Y bueno, también esa biblioteca que al final se ha creado al fondo, en un antiguo dormitorio, lo que quedó un dormitorio de novicios, que llegó a ser depósito de farmacia, que llegó a ser un refugio antiaéreo en guerra. Seguimos, y ya, una vez que estamos dentro, nos encontramos con el primero de los claustros. Hay otro intermedio que veremos después, con el mayor, con el claustro gótico, con el claustro superior. Aquí realmente estamos viendo unas galerías extraordinarias, unas tracerías góticas, unos calados en piedra, unas capillas, por cierto, esta hecha por un capitán general, que quiso que hubiese en una de las capillas, es la entrada a la biblioteca de Estado Mayor. No es que haya fondos, a veces me preguntaban cuando estábamos ahí en la oficina de comunicación, de protocolo de prensa, bueno, aquí los archivos de capitanía, no,
Allí no hay archivos, ¿eh? No hay documentos, eso está todo en Madrid ya. Pero sí que hay colecciones de libros muy interesantes guardadas. Y él quiso que hubiese un monumento a los héroes. Colocó el Cristo y colocó el monumento. Esto se convirtió pronto en el lugar donde la nobleza valenciana quería ser enterrada. Por eso encontramos restos de heráldica nobiliaria en los capiteles, en las entraditas a las capillas, en las bóvedas, en el suelo, e incluso pues, en las tracerías. Esplugues, Codinat, Castellví. Uno de ellos, los Castellví, es de la familia de la esposa de Rincón de Arellano. ¿Se acuerdan? Aquel alcalde de Valencia importante. Estaba casado con Castellví, que era de esa rama de los Castellví. El teniente general Quesada fue el que quiso que se hiciera esto. Y al fondo, que luego veremos un poquito mejor, hay un busto. Un busto. Ese busto pertenece, y lo habrán visto, a los que me han dicho, me han estado comentando, que han estado viéndolo recientemente, pertenece al general Gustavo Urrutia. El general Gustavo Urrutia, años 50-53, 1900, cogió todo el claustro y le devolvió el aire que tiene ahora, porque todo eso era parque de artillería. Estaba cegado. Y por el pasillos, en el suelo, estaban los zunchos, las cureñas, los cañones, los tubos, se estaba trabajando. Luego se crea el parque y talleres de artillería en la calle San Vicente, lo mismo que el de zapadores, que tampoco existen ya, son solares para viviendas sociales. Todavía no están construidas, pero... Y ese busto, de algún modo, tiene ahí puesto que se le nombró concejal honorario, que se le dio la cruz de Alfonso X el Sabio, porque, entre otras cosas, consiguió el sepulcro de los Boil, que me han dicho que no han podido ver porque estaban restaurando la aula capitular. Pero el sepulcro de los Boil, que veremos un poquito la fotografía después, que había sido dividido en dos, se le llama el sepulcro del juicio salomónico, la mitad al Museo Arqueológico de Madrid, la otra mitad al Museo de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, ¿no? Él consigue reunirlos, ¿sí? Y se le considera una persona que tiene una obra importante en la restauración y recuperación. Por cierto, que tenía una avenida, General Gustavo Urrutia. ¿Qué ha pasado con esa avenida? Que le han cambiado el nombre. Le han puesto el nombre del teniente, que bueno, el que sale con el Stanbrook, el último barco que sale de Alicante, con gente que se marcha al perder la guerra civil, que pasan a Argelia, que están trabajando en Argelia, que les ofrecen pasar a Francia como combatientes y partisanos, que se va, y al final es el teniente que entra el primero en la división Leclerc, la novena, en París. Los primeros que entran son españoles republicanos y él es le han puesto el nombre. Con un panel muy llamativo, muy colorido, que está sacado de un dibujo del autor de cómics Paco Roca, que está de supermoda, no sé si lo conocen. Bien, un breve repasito, muy repasito. He puesto muchos colorines, a ver si conseguimos recordar algo. Miren, tenemos una primera iglesia, una segunda iglesia y una tercera iglesia. ¿Por qué? No queda nada de ninguna de ellas, prácticamente. La tercera queda un poquito, la última. Pues porque cuando Jaime I entra en Valencia y luego les concede al año siguiente la primera piedra, que dice la tradición, que el propio Jaime I estuvo allí, en el agujero, mirando cómo se colocaba la base de la primera piedra, se hace una pequeña iglesia corriendo, a prisas y corriendo, que eso rápidamente poco después se hace una segunda iglesia, ya tenemos una iglesia. Pero una iglesia que se hace también, la segunda, tan a prisa y con materiales tan malos, que al final hay que hacer la tercera iglesia. Esa iglesia es la que desaparecerá con el derribo de las murallas y con el derribo de otras cosas, con motivo de la época de Cirilo Morós y la desamortización de Mendizábal. Bien. Entre tanto, hay un momento en que un prior que es dominico y es obispo, Albalat, crea un trozo de muro o de muralla y ya protege el convento. Antes de que Pedro IV, nuestro Pedro de Aragón,
construya esa otra muralla más grande, que es la que reconocemos como circunvalación, por donde va el autobús. Iba al 5 y ahora ya, eso ha cambiado mucho. Y que tenía mucha más población. En este lado de aquí, ciertos mapas de época vemos que en el lado de allá hay mucho huerto y hay mucho convento que cabe dentro de la muralla, que cabe de puertas adentro de las torres de Quart. Bien, mientras tanto también sí que hay documentos de dos familias que está todo el testimonio de la capellanía, de lo que fundan para él y sus herederos. El Esplugues, que mete allí su lis y su torre, y el Castellví, que mete su castillo como arma. Porque es una forma de tener recursos también el convento. Son misas que se hacen. Sin embargo, tuvimos ahí a dos priores en distintos momentos que arramblaron con los escudos y con las tumbas de los pasillos de las salas. Parece que aquí hay demasiado, esto hay que limpiarlo, esto hay que ponerlo más puro y más limpio. Ustedes han visto cómo está el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, ¿verdad? Un museo muy limpio. Cuando yo era estudiante de bachiller, yo iba con mi guía de entonces, que la guardo, que ya no existe esa guía, y aquello, González Martí, aquello parecía un taller. Es que yo estaba lleno de ladrillos de todo tipo por todas partes. Muy denso, pero muy enriquecedor. Si empezamos a quitar cosas, pues sí, pasamos por allí, se habrán encontrado un navarro, había unos perros en la losa, con un balaguer, que había como 2 balas de comerciante, con un puig, con una montañita así, con unos zapatas, con una parejita de zapatillas, pero ya queda poco. Ahora ya nos vamos al aula capitular. El aula capitular es la joya, bueno, junto con la capilla de los Reyes. Son dos cosas distintas. Aquí estamos hablando del siglo XIV y en la de los Reyes estamos hablando del siglo XV. Aquí estamos hablando de bóvedas nervadas, estrelladas y hechas una maravilla, con unas columnas impresionantes. Y allá estamos hablando de una bóveda de arista, de una estereotomía o corte ajustado de la piedra, que ahora luego veremos. Esta claraboya me gusta mucho, ahí, porque el contraluz queda muy bien. Fíjense que tenemos una donación de San Carlos, unos ventanales impresionantes, tan góticos, tan rasgados, pero tamizados por el alabastro, por la fuerte luz levantina y mediterránea. El sepulcro de los Boil, que está ahí, esa doble sepultura de familiares Boil. ¿Por qué? Porque ya en tiempos de Jaime II, estamos hablando del siglo XIV, principios, 1310, 1320. Antes no hay nada, no queda nada de lo del siglo anterior, del siglo XIII. Se construye lo que hemos visto del claustro y el aula capitular. Y lo paga este Boil, pero lo paga porque es un personaje importantísimo de la corte, un maestre racional. Está tocando el tema de los dineros. Es más, en el suelo hay otras 3 sepulturas por las que la gente pasa sin darse cuenta, que también son Boil. La central es la central, y luego están señores de Vétera y señores de Manises, que por cierto, al Boil señor de Manises, en el siglo XVI se le dice que hay que restaurar aquello, y él dice, sí, pero yo no soy como mi antepasado, yo no tengo su dinero. Las armas de los Boil, y esta no cremallera, sino escala, era su mujer, Altadona de la Escala, hija del Gran Can, príncipe de Verona. Por cierto, aquí mi familia y yo acabamos de volver de Verona y nos lo hemos pasado muy bien porque les recomendamos el Castelviecho y la arena y todo lo que hay en Verona. Quizá ustedes lo conozcan también. Lo importante de este lugar es que al hacer cortes, cuando teníamos cortes en el reino de Aragón, hasta el decreto de nueva planta de Felipe V,
Este era un sitio donde venía muy bien reunirse, porque había espacios, un brazo, el otro brazo, el eclesiástico, el militar, el real. Y aquí se reúnen varias de ellas. Incluso hay juegos florales importantes. Y Guillén de Castro, el que le suena por la avenida, ganó uno de ellos, importante también. Las columnas estas tienen unos zunchos metálicos alrededor, porque había cierto riesgo, lo habrán visto, y Arturo Zaragoza, que es uno de los grandes del arte valenciano, el profesor, que venía mucho a Capitanía, y a mí me costó algún disgusto porque me llamaron la atención porque lo atendía mucho. Que nos van a quitar Capitanía, que nos la van a quitar estos de la Generalitat, vienen demasiado, no le hagas tanto caso. Perdón, como anécdota, y que no salga de aquí. Dijo, es que aquí la legislación europea ya no nos permitiría estar. Esto, no podemos estar aquí, vámonos, pero ahí estamos, y no se cae. Y otra cosa es las bóvedas. Estas son de ladrillo a sardinel, colocado un ladrillo al lado del otro. Pero hemos visto antes unas bóvedas del claustro, por no volver atrás, porque al final esto, que eran planas, ladrillo plano, ladrillo cocido. Y de ahí, Guastavino, ese señor que hay ahí en la Plaza de la Reina Nuevo, que tiene una cosa así, que simboliza la volta catalana, no lo olviden. Él era valenciano, se fue a estudiar a Barcelona, empezó a practicar allí lo que él había visto en los monasterios góticos. Recuerden que Cataluña tiene mucho románico y menos gótico. El gran gótico es el gótico levantino nuestro. Pero como empezaron a trabajarlo allí, él luego se fue a Nueva York, idea luminosa. Patento la bóveda que no pesa nada y no arde, porque en Nueva York arde por todo. Bueno, ahora estamos viendo todo el tema de la costa oeste de Estados Unidos, cómo arden las casas de madera, ¿no? Pues eso fue el gran invento. Cuando vuelvan a pasar, vais mirando a la catedral, la torre aquí, el pasillo, fíjense en ese hombre. Y también aquí estuvo trabajando Pere Comte, de la lonja. Y hay un resto de la iglesia grande, la tercera, esa que desapareció, donde se ve que uno de los arcos de bóveda que queda, así la entrada, el vestíbulo, es torso. Él ya conoce muy bien esto del darle el estrujamiento a la columna de piedra. Y ha visto la sala de las palmeras. Le sale de natural la lonja. Bien, brevemente, hay cortes del reino en estos años. Pedro IV el ceremonioso, Alfonso V el magnánimo, Carlos I de España y V de Alemania, Felipe III el de la expulsión de los moriscos, ya Felipe IV se hacen las últimas, ¿vale? Esos personajes Boyle son padre e hijo. Es importante el cortejo fúnebre, es una pieza única. La parte de los religiosos en la parte de arriba es extraordinaria, pero es que abajo, con el caballero con el escudo a la funerala, es un sepulcro borgoñón, autor anónimo, una piedra que se deshace mucho, y en esa parte de ahí, al lado del río, muchas humedades siempre. Ahora la ha restaurado Iberdrola. La Fundación Iberdrola la ha pagado. Lo digo por mi mujer, que como ha trabajado siempre en Iberdrola. Bien, todo lo demás ya lo hemos comentado y podemos pasar. Simplemente que recuerdo que una vez vino un profesor, un catedrático de Granada, a estudiar el degollamiento de las imágenes aquí. Estabas haciendo un estudio, una tesis sobre iconoclastia y tomó este ejemplo del sepulcro de los Boyle. Bueno, ya hemos entrado por el claustro, ya hemos pasado por la sala capitular y ahora aquí a la derecha nos queda el salón del trono. Salón del trono, no, el refertorio, el comedor de los monjes. El segundo, hubo otro antes que se tiró para hacer otras cosas, el refertorio. Pero hay un capitán general que lo convierte en salón de celebraciones nobles cívico-militares. Mírenlo ahí, mírenlo al revés,
Y fíjense en esto. Estos son apliques, unas lámparas que ha hecho el parque de artillería, ¿eh? Como hay mucha gente tan buena en los parques de artillería. Y fíjense también en esto. Estas son panoplias, no se ven muy bien ahí, pero que tienen colecciones de sables y floretes. Porque hubo aquí en gobierno militar, sala de armas, una buena escuela de esgrima. Y en un momento determinado parece ser que algún general le dijo al profesor de esgrima, uy, esto queda fenomenal en el salón. Está siempre el rey, su majestad el rey presidiendo. En su momento, este era Juan Carlos I, ahora está Felipe VI. Había aquí en su tiempo, para que lo sepan ustedes, 2 tapices del siglo XVI preciosos, inmensos, que los había prestado el Museo del Prado, y en un momento determinado dijo, pues me los llevo, y se los llevó. Luego se colocó ese cuadro de Cussach, José Cussach y Cussach, capitán de artillería, que estuvo ahí en Paterna destinado, en el siglo XIX. ¿Y quién era Cussach? Pues un experto en cuadros de batallas. ¿Quién es? Yo diría que es el Ferrer Dalmau del siglo XIX. Estamos viendo ahora con la batalla de Pavía, ya se están presentando los bocetos, en fin, todo lo de Empel y todo lo de los Flandes. Y esto es una vidriera que se coloca cuando, a pesar de que el repertorio se hace en 1560, cuando en 1966 el teniente general Mateo Marcos decide que esto se convierte en un lugar para las ceremonias más importantes. Que yo recuerdo a un teniente general, fue coronel en Valencia, pero general en Canarias, capitán general en Canarias, que me comentaba, además es de Castalla, es natural de Castalla, a la entrada de Castalla, Ripoll, tiene ahí una avenida, me decía, aquí estaban los coches, se utilizaba como garaje, cochera. En otro momento, pues pesebres, cuando había caballos y tal. Bien, ya hemos dicho lo del retrato real. El de Juan Carlos I lo había hecho Vicente Giner, un pintor muy bueno de Játiva, que tiene en el Sarquets d'Alboi, tiene su taller. En la época de Pardo de Santillana, don Alfonso de Pardo de Santillana y Coloma, teniente general, se lo encargó. Y en este caso vemos ya más de cerca el cuadro, que es de la Primera Guerra Carlista, la toma de Vic. Quise enterarme un poco más de este tema. Es la muerte de Rochela, un personaje histórico. Quise enterarme y llamé al ayuntamiento de Vic. Y en Vic no sabían nada. Y yo dije, pues aquí me callo. Si no saben nada en Vic, pues una forma de que no se vaya. Ya salimos a la parte de fuera y vemos la celda. La celda de San Vicente, o lo que se considera que era celda de San Vicente. Lo que se considera. Yo conocía a un coronel pater que decía, eso no, y era eclesiástico, eso no puede ser. San Vicente no tenía una celda ahí para él solo en ese sitio. No podría ser. Pero toda la tradición siempre ha sido ahí. Ha sufrido mucho esa celda, se ha destruido muchas veces por los franceses, por la guerra civil, se ha pagado reconstrucciones, los artilleros de su bolsillo, el parque de artillería han pagado, los oficiales han pagado lo que han podido. Pero bueno, ahí tenemos a San Vicente, Timete da un edate y leonoren, porque está al llegar al fin del mundo. Y cuando ya se produce su canonización, ya tenemos al otro valenciano Borja, uno pone al otro y el otro pone al uno, si van a la Torreta de Canals conocerán la historia, pues poco después uno de los priores, Micó, nombra a 12 personajes, no cualquiera, estamos hablando de un convento que está acogiendo a la nobleza valenciana en sus enterramientos, para que cada mes del año se ocupen de la decencia de la... De hecho, los caballeros Churach, hacemos todos los años una misa allí también, pero aquí estamos hablando de lo que luego va a ser, con Clemente VIII, la cofradía nobiliaria. Una cosa son el capítulo de caballeros Churach, yo mismo soy miembro, y otra cosa es la cofradía nobiliaria, que ahí las familias llegaron a entre ellos tener un problema y hubo que alargar el número a 36. Mírenlo por dentro, pequeñita, preciosa. ¿Por qué es tan bonita esta capilla, esta celda ahora?
porque los azulejos, y me los acaban de pedir, un coronel de Estado Mayor de Madrid está haciendo un trabajo sobre azulejos en capitanías generales. Me dice, ¿tú me podías mandar las fotos que tienes? Claro que se las puedo mandar y se las mandaré. Porque salen del refectorio y de otras capillas. Y cuando se renueva todo, pasan ahí. El director del Museo de Cerámica, González Martí, mandaba una carta, pasaba la carta antes por nosotros, porque pasaba por protocolo al capitán general, porque tenía un congreso de cerámica del Mediterráneo y a sus invitados les quería enseñar esto. Fíjense qué nivel. Es una cerámica típica barroca valenciana, pero en la que vamos a tener no solamente la vegetación, que luego veremos con más detalle, de las granadas y los girasoles y todo el follaje que hay en ese momento, lo vemos en las iglesias valencianas, en varias de ellas, sino que vamos a tener una arquitectura muy exagerada, y vamos a tener unas formas incluso antropomorfas, de una riqueza increíble. Vamos a verlo rápidamente. Bueno. Y va a sufrir con la invasión napoleónica, que hicieron muchas cosas, se llevaron mucha riqueza, toda la orfebrería, destrozaron también lo que pudieron, utilizaron cada rincón pues, como partes de un cuartel, pero sin mucho cuidado. Y en la Guerra Civil pasó lo mismo. Ahí había dos placas colocadas. La de la Guerra Civil, pues llegó la orden de que se tapara. Porque la memoria histórica no permitía decir que los rojos habían puesto ahí un polvorín. Así estaba puesto así. Se quitó, al final se desmontó. Y la napoleónica, pues, bueno, fíjense, aquí se puede leer. No vamos a entrar en la lectura del contexto. Todo esto ya está explicado. Bien. Esto lo he puesto intencionadamente en blanco, un poco para que sirva a la mitad y ustedes sepan lo que les queda de aguantar. Otro tanto. Y a mí me sirve para echar un traguito de agua y para reenfocar la visita de otro punto de vista. Vamos a salir otra vez fuera a la plaza y, por cierto, vayan a misa de 11 los domingos, que se puede entrar y se puede ver no toda la parte interior, pero sí toda la parte eclesial. Vayan a las bodas, los viernes, los sábados por la tarde. Cásense o casen a sus familiares allí. Se pueden casar. Se abre una lista a principios de año, un poco antes, no me acuerdo. Se abre. Primero los militares, hombre, ¿qué menos? Que se casen los militares. Pero luego queda sitio, No queda sitio. Poco. Bien. Bien. Volvamos un poquito hacia atrás en la historia. Acordémonos de que teníamos un palacio real. Por cierto, si van al Museo de Historia Militar, que también les recomiendo, en la parte de arriba, cuando uno se asoma al patio, esos patios tan bonitos, que menos mal que no se derribó porque hubo un proyecto de derribar esos cuarteles. Al final quedó en dos torres, al final, en la Avenida Aragón hay dos torres nuevas dentro de lo que era la zona del parking de los vehículos militares. Hay unas maquetas muy interesantes del Palacio Real, allí en el museo. Y también verán al Cusatx. Ese Cusatx hacía pareja, ahora que viene de paso, con otro Cusatx, que era la toma del collado de Alpuente. O sea, montando las piezas para Alpuente, ya saben dónde está, camino del Rincón de Ademuz. El castillo está lleno de un collado, muy bonito. Lo han restaurado. Cuando yo lo fotografié era toda una ruina, pero ahora está mejor. Aparte de que hay un museo paleontológico muy interesante en la zona. Y yo me formé en el cuartel de artillería en Paterna, cuando era soldado, voluntario, con 19 años allí, y estudiaba, porque al final me dejaron la llave de la biblioteca para que entrara yo, y estaba el cuadro que era allí metido. El otro Cusatx, el de la toma, el de Vic, estaba en el despacho del coronel. Pero es un juego que ahora está en el Museo Histórico, que vale la pena ver. Lo dirige siempre un coronel, en este caso el coronel don Vicente León, que además tiene 3 carreras y acaba de hacer un doctorado sobre la guerra de África, es un verdadero... Y muchas más otras cosas que se podrían contar de Perejil, y el papel que él tuvo en la isla Perejil, porque es piloto de helicópteros. Bueno,
Pero esas son otras cosas internas de la... Bien. Fíjense que hay un momento determinado en que a partir de la nueva planta, Felipe V crea la figura del virrey. Ya no tenemos un reino y una doble numeración de los reyes, que tiene su número de reino de Valencia. No. Entonces tiene un virrey, está en lugar del rey. Y capitán general de los reinos de Valencia y Murcia. Siguen manteniendo ese nombre así, pero ya no. Reinos de Valencia y Murcia. Por eso la capitanía nuestra siempre han sido 5 provincias: Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Albacete. Bien. Hasta que vienen los franceses. Cuando vienen los franceses, ahí hay todo un berenjenal, que si se derriba por esto, si se derriba por lo otro, si se vendió, si se llevaron las vigas y tal, la cuestión es que a 1000 pasos de un tiro de cañón no querían nada, querían estar protegidos. 1000 pasos de tiro de cañón. Bueno. Por lo tanto, se pasa a ese palacio que yo, con perdón, veo un poco desangelado. Es el museo que está ahí enfrente del Palacio Arzobispal. Lo veo un poco desangelado. Pienso que sí podría sacar mucho más rendimiento a ese edificio, que el Marqués de Campos tiene ahí tuvo tanta fuerza. Y en un momento determinado lo que es la capilla, pues está en San Juan del Hospital. San Juan del Hospital es de lo más antiguo que hay. Si se fijan bien, hay restos románicos. El románico, en las tierras valencianas, lo decía Elías Tormos, es un románico terciario. Hace así. En el Maestrazgo, en els Ports de Morella, aún hay muchos pueblecitos o unos dobelajes románicos preciosos. Pero aquí, cuando llegamos, claro, sí, Jaime I, la mezquita, el arco de triunfo románico, las cabezas de los personajes que vienen a traer a los caballeros y las mujeres para que se casen y tal. San Felipe, poquito, la ermita de Caixent, y ahora parece que ha aparecido algo por Alcoy, dicen. Pero ahí se acaba el románico. Sin embargo, aquí, en esta iglesia, que fue cine, que estuvo derribado el techo, y que el Opus Dei ha convertido en una joya, desde tal punto que han aparecido unas pinturitas protogóticas y han hecho un mural. Por cierto, que en la capilla del Santísimo, entrando al fondo a la derecha, está la imagen de Santa Bárbara, que perteneció a un regimiento de Castilla la Vieja, que cuando se quitó el general Pardo de Santayana, que iba todos los días a misa de buena mañana, y me lo cruzaba cuando iba a trabajar, él venía de misa de San Juan del Hospital, la donó. Se hizo un acto muy, muy bonito. Fíjense. Bueno, volvemos a enfrentarnos con la puerta. Ya sabemos que es un real convento, que es de predicadores, que Jaime I lo fundó, que es del siglo XIII. Y un detalle que a mí me gusta remarcar. De algún modo, este convento es el asentamiento, el cimiento de nuestra religión cristiana, católica, aquí en nuestra tierra. Pero claro, tenemos a San Vicente Mártir, la persecución de Diocleciano, con todo. Por cierto, ¿han visto la iglesia que hay en el Cabo de Cullera, dedicada a San Vicente Mártir? ¿No han subido nunca a oír misa los domingos? Y unas cristaleras muy bonitas y unos dibujos ahí preciosos. Al lado de una colinita donde estaba una pieza de artillería. Luego eso se pierde, de algún modo, bueno, quedan ahí los mozárabes y tal, pero es con el Cid cuando vuelve un obispo, el obispo Clemente, que bueno, es famoso porque cogía el sable y se iba a los moros y había que ir a recuperarlo. Él directamente a combatir moros. Y luego ya es definitivamente con el padre Miguel Fabra, dominico, que entra con el rey, lleva al Cristo, lleva a la Virgen, el que afianza ya la religión aquí. Lo que hemos dicho, Felipe II da 1000 ducados, costará los 3000 en total. Y es Francisco de Mora, el arquitecto mayor del duque de Lerma, el que va a hacer los planos.
de la torre, que aparezcan los canteros, que sepamos quiénes son, Giraldo y Viñes, que desde su construcción tenemos un momento en que los franceses la desmochan y un momento en que los valencianos la recomponen, en el quinto centenario de la canonización. Y lo que hemos dicho antes, ese 1991, en que el capitán general Andrés Freire Conde hace el memorial de la entrada y hace muchas cosas, entre otras cosas, un toque eléctrico informatizado que suena muy bien. Si alguna vez están a la hora de volteo de campanas y tal en la Plaza de Toán, se darán cuenta de lo bien que está. Ya no tenemos ese espacio que teníamos estupendo, donde se hacían todos los actos. Si uno mira fotos del siglo XIX, casi todo, vienen los reyes, se hospedan en la casa que hay enfrente, de antes, y hay una cantidad de acontecimientos, y se seguía haciendo los desfiles, pero hubo un alcalde que decidió que ahí ponía una parada de autobuses. Si tú pones una parada de autobuses, ya se acaba con los desfiles militares. Fíjense que ustedes a lo mejor ven esto, y si no se retranquean un poco, no ven esto, que es la verdadera escalera gótica de doble caracol, que es una joya, de doble caracol, no un simple caracol, como en la lonja y en otros sitios, no, doble caracol, uno por, como el ADN. Y se sale a la terraza y entonces se enlaza con esta otra escalera, ¿vale? Fíjense también que tenemos la iglesia, lo que de una capilla gótica lateral, según ves la gran iglesia tercera destruida que tenía el convento, de esas capillas laterales, que aquí estaba la de la Virgen de la Soledad, que no queda nada, y aquí estaba la de San Vicente, que queda al principio, se alarga, se cogen otras capillas del claustro y se hace la actual iglesia castrense. Pues eso por fuera, fíjense, qué tambor. ¿Y qué pasa aquí? Pues que estamos hablando de que según el día, el momento del día, y como lo veamos, estamos viendo el reflejo metálico manisero, valenciano, que se va uno por ahí. El otro día estuvimos en una población italiana donde tenían, en un museo de cerámica impresionante, tenían 3 platos de reflejos metálicos de Manises. ¡Wow! Y en la zona de Escocia también vimos un castillo que ahí los tenían puestos que no los tocara nadie. Y nosotros los tenemos, que por cierto, había una familia, Jimeno, no la Jimeno que hace la reproducción de la cerámica de las iglesias y tal, no. Otro Jimeno, Paco y Vicente, que ya lo han dejado porque no tienen sucesores que quieran seguir, que seguían haciendo esos platos. Y son todo tipo de jarras. Y yo he comprado para regalar, es decir, para una boda, para quedar bien, para una visita, porque hemos recibido muchos militares altos. Cuando empezamos a ser la OTAN, todo empezó aquí en Valencia, porque Valencia ahora mismo están de maniobras en Vétera, haciendo un ejercicio internacional. Bien, si nos paramos en la puerta y esos señores que hay ahí, ¿quiénes son? Pues nada, San Vicente con el dedito, Santo Domingo de Guzmán con el can, con el perro, San Luis Beltrán con un copón de veneno, como los farmacéuticos, porque intentaron ahí en Colombia, es el patrón. Una vez vi venir a 2 dominicos, los recibimos, que venían de Colombia, más emocionados, también fue prior, el de la Fonteta de San Luis, sobre el nieto. Y bueno, y abajo pues toda una serie de personajes dominicos. Mírenlo, la fecha de cada uno de ellos. Recuerdo que una vez, haciendo una visita a una iglesia, es muy importante, nuestra cultura religiosa incluye detalles que nos permiten identificar. Estaba yo con el sacerdote, que era un sacerdote bastante joven, paseando por la iglesia y mirando las capillas, me lo estaba enseñando, yo haciendo fotos a todo, y, pues San no sé quién, pues San ni sé más, pues me dice, pero ¿se sabe usted los santos? Claro, si sabes lo que llevan, lo que portan, Santa Lucía, Santa Catalina, Santa Bárbara, Adonis Enén, etcétera, etcétera, vas sabiendo, San José, con el niño, con la vara florida, la Virgen del Carmen, los escapularios. Bien.
Sí, esto está hecho, sí, desde... Sí, cada santo ha ido cogiendo, o sea, eso se ha ido fabricando a través de los tiempos. La Iglesia Católica se ha encargado de crearlo, sí, hombre, claro, de redactar la historia y de hacer que variara. San Lorenzo la parrilla, San Vicente, mártir nuestro, la cruz de San Andrés, y la rueda, las dos cosas. Bien, Espíritu Santo, esto es importante que lo veamos, porque siempre que veamos esto nos encontramos con los dominicos, y hay muchos dominicos por muchas partes de España cuando viajemos. Normalmente va partido en color, en blanco y negro, una flor de lis, flor de lisada. Y tenemos los escudos de la realeza ahí metidos. Otras cosas que aparecen por fuera. Esto lo vamos a encontrar dentro, ahora cuando entremos. Ya acabamos entrando a la iglesia. Esto lo vamos a encontrar en color, pintado, con sus colores. Y luego lo explicaremos. Ya estamos dentro. En el claustrillo, que es el claustrillo intermedio del siglo XVI, un claustrillo renacentista, que lo que queda es la puerta de entrada a la gran iglesia, que por cierto es una puerta tipo lonja, de Pericomte, con la Virgen del Rosario, Santo Domingo de Guzmán, Santa Catalina de Siena. Han puesto a San Juan de Ribera, aquí, recuerden que Felipe III, al que San Juan de Ribera casa, lo nombra capitán general. Virrey y capitán general. Que arrea mucho, además, San Juan de Ribera arrea mucho a los bandoleros, el bandolerismo le da fuerte. Y luego está muy en el tema de los moriscos, es un tema delicado, que sería motivo de conferencia. Bien, pues veamos estos escudos. Aragón en Italia, cuando la corona aragonesa se expande allí, Nápoles, Sicilia, y rey de Jerusalén. Nuestros reyes siguen estando considerados oficialmente, tienen el título, si lo miran, el de Felipe VI, así cuando aparece muy largo, rey de Jerusalén. Y cuando van a Israel, pues... Bueno. El claustrillo, que lo hace también un fraile. Ahí los frailes, tengan en cuenta que son frailes ilustrados. Ellos tienen escuelas de teología, tienen que predicar. Y si no, miras a Vicente Ferrer, cómo sale. Hace sus comentarios a la Biblia y todo. Y saben un rato de todo. De hecho, cuando se producen las cortes y llegan ahí, en fin, los austrias con toda su gente que se traían de allá de los Países Bajos y tal, encontraban siempre a alguien que dominaba un idioma o una lengua que les ayudaba a entenderse, a pesar de que eran un cargo. Y los monjes acababan hartos y tenían ganas de que se marcharan. Bien, solamente apuntar, ya que viene, que entre Felipe III y San Juan de Ribera, que fue el virrey, se crean las capellanías castrenses. Lo importante es un cambio en la estructura. Y luego más tarde, pues Inocencio X, los vicarios castrenses. Vale, acabamos con esto y la iglesia. Esta capilla está hecha como voluntad, no voy a decir capricho, de Alfonso V el Magnánimo. Si han estado en Nápoles, y si no, vayan a Nápoles, yo he estado varias veces ya, está el Castelnuovo. Y la fachada de mármol blanco es totalmente un arco de triunfo romano. Romano traído a esta época. Él dice, aquí me enterraré yo y mi mujer. Lo va dejando la obra, dura mucho, va dando el dinero que la vayan haciendo, da incluso, ahí está la historia, el Santo Cáliz, la donación, Santo Cáliz, que venga todo para acá, para Valencia. Y su hermano Juan II, que es de Navarra, rey también, lo acaba. Pero él fallece en Nápoles, es enterrado en Nápoles. Y después, pues en Cataluña lo quieren mucho y se lo llevan al monasterio, donde ellos tienen todo el tema de la monarquía. Y su esposa María, pues dijo, ya con tiempo, aparte de que parece que Alfonso el Magnánimo pues tenía su Lucrecia, no una Borgia, pero otra Lucrecia, pues la Trinidad, el monasterio de la Trinidad, que es otra auténtica pasada.
El monasterio de la Trinidad, que normalmente ha habido siempre muchos problemas para verlo, y yo tuve ocasión de colarme por una serie de circunstancias, y de colarme entre los dos techos, las dos bóvedas. Pero es que había que ir por un murete y saltar, que era peligrosísimo, y ver la bóveda gótica que tiene la Trinidad y las claves. De aluciné. Estaba tan nervioso que no me salió bien la foto. Bien, lo importante de esto, de esta llamada capilla de los reyes, que no tiene reyes, es que está hecha con piedra de sillar, con bóveda de arista, que ahora la veremos un poquito, que es piedra gris, esa de ahí de Sagunto. Si ven el castillo de Sagunto, en la parte final, en la parte de poniente, en la parte del baluarte, donde se colocan las piedras de artillería, verán que es la misma piedra. Y al final, doña Mencia de Mendoza, que está con Carlos I, acompañándole, que acaba casándose con el duque de Calabria, los de San Miguel de los Reyes, cuando fallece Germana de Foix, no de Foix, de Foix, como dice don profesor Daniel Sala, que es una zona occitana, es de Foix, no es de Foix. Bueno, pues consigue que para sus padres se haga enterramiento. Y un enterramiento que viene con un mármol italiano, con unos artistas italianos, hasta allá. Aunque hay una serie de personajes, como Vicente Boix y tal, personajes ilustrados de la Renaissance valenciana, que quieren que eso se convierta en un panteón de personas ilustres, como aparece Juan de Juanes, que luego dicen que en la Real 57 sus restos iban en una caja de zinc flotando, en fin, cosas de esas, y otros. Y estas personas, a las que yo les he puesto los amantes de Valencia, pues si fuéramos como los de Teruel, estos no mueren, pero tienen sus dificultades, la encierran a ella y todo para que no puedan casarse, se llevan mucha edad, ella es muy jovencita, pero acaban afortunadamente casándose. Y Mencia consigue que a sus pies estar ella enterrada. Y a su sobrino, que es una persona importante con mucho dinero después de Castilla, le obliga a pagarse el retablo que ahora veremos con más detalle en fotografías. Y entrando a la sacristía vemos esto. Esta es una de las escaleras y esta es la otra que aladea y se coloca encima y sigue. Y el que va por una no se encuentra. Uno va arriba a la terraza y el otro va a la cámara del tesorillo o el archivo, allá arriba. Lo que pasa es que el artista pretende que se note lo que ha hecho y deja una saetera, un ventanuco, para que veas por dónde van los otros. Un poquito de gracia, si no ven lo que ha hecho. Este sepulcro nos servía mucho cuando explicábamos a los colegios que venían a visitarnos para comparar dos sepulcros, el de los Boil y el de los marqueses de Cenete. Por cierto, Cenete, todo ese señorío en Granada, en la Sierra Nevada, el señorío de Ayora, que ahora han restaurado el castillo, la señora de Cenete, que tiene una calle de las más principales del reino, sin exceptuar las de la capital, que decía Cabanilles cuando la vio, la calle de Marquesa de Cenete en Ayora, casi nada. Sirve para ver cómo, por un lado tenemos al final de la Edad Media, tenemos un sepulcro pequeñito donde se meten los huesos allí, unos canecillos, unos perros que indican fidelidad al pie del caballero, unas mujeres, unas esposas, que son dos escudos, además coinciden con una tiene una banda y la otra tiene una faja, una vives y una... Y, sin embargo, aquí estamos viendo ya el Renacimiento, cómo cambia el sentido humanístico, lo dantesco, lo de Dante, porque vamos a ver calaveras, vamos a ver angelotes, y cómo aparece el lujo del señorío. Cómo ya él es un guerrero con un yelmo a los pies y el canecillo de fidelidad feudal se le ha pasado a la esposa, como cónyuge, además de un libro de oraciones. Y tiene un trabajo impresionante, fíjense todo el trapanado de la barba, por ejemplo. Bueno, esto ya lo hemos dicho. En el púlpito se ven perfectamente los palos de Aragón. Ya hemos explicado dónde fueron enterrados. El doble caracol. Y ahora ya estamos en la parte final. Aquí vamos a acabar. Esta es la iglesia. La iglesia tiene una serie de detalles que conviene fijarse en ellos. Yo a veces cuando viajamos por ahí, viajo con otro amigo, Salvador Murgui Soriano, cronista de casinos, y vamos en grupo, y vamos muy aprisa y nos vamos quedando detrás, siempre nos tiene que esperar el autobús, pero nos vamos diciendo,
Oye, ¿tú has visto en la calle tal, el retablo de no sé qué, la imagen de no sé cuántos, el escudo? No. Oye, ¿tú has visto en tal? ¿No? Hay que ir siempre avisando y fijándose en los pequeños detalles. Miren, los padres de San Vicente Ferrer merecieron tener ese recordatorio. Esto de aquí, que no está muy bien en la foto, es un apostolado en alambre de Nacho Bayarri, que hizo la mili ahí. Hay cosas de gente que ha hecho la mili. El otro día me encontré con la revista El Palleter, que era la revista de la Tercera Región Militar, que decía que luego llegaba, una vez al trimestre llegabas a la habitación, y sobre la colcha tenías el Palleter gratis. Y ahí resulta que el otro día hablando con Baltasar Bueno, el periodista famoso de las provincias, había hecho la mili en la imprenta del Palleter, que Pérez Puche había hecho la mili en la imprenta del Palleter, personalidades valencianas, ¿no? Bueno, y lo han quitado y sabrán dónde lo han guardado. Es una pena, porque tienen una Nacho Bayarri ahí en alambre. Las pinturas son de Vergara. Vergara es la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Vergara es unos frescos. Vayan a ver la iglesia de Chiva. No digo ya esta también. La de Chiva, ¿han estado en la iglesia de Chiva? Las pinturas, los frescos de Vergara que hay allí. Ahora que ha habido la dana y que han sufrido tanto, paséase un día por allí, se asoman a ver cómo queda el barranco y de paso ven la iglesia. Bueno, hay una serie de cuadros también muy interesantes de Salvador. Uno de ellos con la representación de la Señera. Hay milagros de San Vicente. La hemicúpula, la media cúpula del presbiterio, que ahora veremos un poquito mejor, es una pasada. Y esto, se lo digo así de pasadilla, una vez me soplaron que alguien que había estado allí, que su padre había estado allí en aquella época, su antepasado, había sido militar y tal, que Niceto Alcalá Zamora, pues cuando el gobierno republicano estuvo en Valencia y quería oír misa pero sin que no le vieran y tal, no lo tengo firmado, lo tengo de voz, ¿vale? Bien, aquí estamos en la iglesia, pero por la reja gótica de época estamos viendo la Capilla de los Reyes, con el sepulcro de los cenetes y con el magnífico retablo renacentista. Y esta es la puerta. Aquí ya empezamos a ver cómo cambiamos, cómo el arco se vuelve escarzano. Miren otra vez. Qué detalle, que hasta los palos, no las barras, los palos abreviados de Aragón están puestos ahí. Lo vemos aquí estupendamente, con una sillería así, de un aire tan plateresco, que a mí me sorprendía cada vez que entraba a verla, porque ¿es tan fácil quemar eso? ¿Es tan fácil destruirlo? No digo que por maldad, para calentarse si hay necesidad. Pues ahí estaba. Bueno, y el retablo de arriba abajo, Calvario, la conversión, Santo Domingo, San Vicente, Santa Catalina de Siena, San Pedro Mártir, que por cierto, ahí se le ve con un cuchillo en la cabeza, pero lo vimos hace poco, creo que fue en Florencia, en un cuadro donde la imagen era mucho más impactante. Estaba él en el suelo, rodeado de una serie de personajes, y un señor con un machete dándole un corte en la cabeza de mucho cuidado. O sea que impresionaba mucho más el martirio ahí, en aquella fotografía. Son martirios, sí. San Pedro y San Pablo. Vemos aquí Navarra también. El detalle de Esteve, porque Vermell es el que hace las pinturas, pero Esteve es el que hace todo el decorado. Y aquí los dos reyes, con una virgen llamada de la esperanza, llamada un poco de la sabiduría, se puede decir hasta de los estudiantes, pero fíjense que aquí aparece una especie de sol, está embarazada, con dos ojitos, una boca y un tal, y esa fue la imagen que se llevaron y desmontaron para ponerla en la catedral de Valencia cuando la luz de las imágenes estaba puesta, según se mira la cruz, el rosetón de la Puerta de los Apóstoles, con la estrella de David, a este lado de aquí estaba colocada. Costó dar permiso porque no quería que eso se tocara. Lo mismo que el cuadro donde aparece la Señera, lo pidió la Diputación para una exposición de la Señera, y también tocar aquello costó, pero bueno. Vemos que tiene mucha gracia porque la subida al púlpito es una escalera intramural,
Y bueno, aquí estamos viendo ya, y acá estamos acabando. Fíjense en un detalle. Aquí hay un metro. Y fuera hay otro metro. Está bocinado. Está de algún modo utilizando la técnica de los románicos. Es decir, que hacen una saetera, abocinan un poquito y luego la decoran mucho para que parezca, pero es pequeñita. ¿Por qué? Porque el románico utiliza mucho la bóveda maciza. Y aquí estamos utilizando una bóveda maciza, que se ha hecho por aproximación de hiladas poco a poco con unas grandes estructuras sujetando y luego hay que quitarlo todo abajo y que no se caiga. Miren otra vez. El sepulcro de Mencia, duquesa de Calabria. Los artistas, Borsolino y Carlone, mármol de Carrara. Fíjense, todo el detalle es impresionante. Incluso el arco en esviaje que da a la sacristía. Fíjense, como el que lo ha construido le busca la gracia al arco. La escalera la volvemos a ver. Y aquí la vemos ya con más detenimiento. Los que entran por un lado, los que entran por el otro. Y aparecen unas pinturas ahí arriba, en la época de Pardo de Santayana, que se restauraron. Era un sitio que se utilizaba como celda de arresto de los monjes, lo mismo que Chulilla dentro de la baronía, con Losa del obispo, Villar del arzobispo, Chulilla del arzobispado, era una baronía, y el castillo de Chulilla era el sitio donde el sacerdote que era castigado por la autoridad eclesiástica, pues ahí se pasó una temporada, era el sitio donde, como ocurre en la Torre de Londres, ¿no?, que antes de ejecutarlos allí estaban los nobles, no digo yo que ejecutaran los curas, sino aquellos nobles, pues su escudo de armas, grababan sus frases, como hemos visto también en otros sitios de otros castillos que ahora se van recuperando. Cuando nosotros íbamos por Inglaterra hace muchísimos años, la década de los 80 y tal, los grafitis allí estaban cuidadísimos, con placas de metacrilato. Y aquí venías y te ibas a Benissanó, a la parte de los caballos de Benissanó, las caballerizas, o te ibas a Benavites, a la parte de arriba donde estaba la chimenea aquella grande, y ahí estaban los grafitis, que al lado de ahí ponía, Pepito estuvo aquí en el 48, con un tizne. Ahora ya hemos cambiado eso mucho. Ahora, por ejemplo, vais a Villena, van ustedes a Villena y verán que hay unos barcos, Mediterráneo, Caracol, eje central, una obra extraordinaria. Volvemos a ver lo que hemos visto antes. Un cuadro que se ha colocado, Benito Gerlich, cuando excavó allí delante de la iglesia, pues pidió ese cuadro y lo colocó en lo que es la nave, en lo que el arco que dice, aquí estuvo la iglesia, la tercera iglesia grande gótica de castrense. Esto se ha colocado después, faltan aquí dos de los patronos de las cuatro armas, infantería, caballería, artillería e ingenieros. Aquí tenemos artillería e ingenieros. Y barroco, precioso, restaurado. Hay conciertos, pueden ir a los conciertos, se anuncian. Y esto es lo que queda de esa capilla de la Virgen de la Soledad. Un relieve donde parece que esté velando armas, como haría un noble o un caballero al ser titulado. En 1955 se coloca la placa por parte de los notarios. Aquí vemos el milagro de la mujer de Salamanca. Una pintura de Vergara lateral, aparte del altar mayor, que pone a San Vicente Ferrer tomando los hábitos, con muy pocos añitos. El padre, que está con el tema de su trabajo, por eso estaban ahí en la entrada, en la calle El Mar, donde cuando entras y tienes que hacer un testamento, tienes que hacer algo y necesitas un escribano, ahí lo tienes, nada más entrar, y la madre pues que no lo veía tan bien, ¿no? Y esto es cuando, aunque está montada con la otra, y con la ceñera plegada, que se ven aquí las cositas de la corona, pues está hecha cuando él hace el milagro de la llegada de las naves cargadas de trigo de Barcelona. En aquellas épocas, mover una nave con trigo era mucho más fácil que irse a Albacete o a Cuenca o a donde fuera a coger trigo y trayéndolo en carros. No cabe prácticamente nada, te pueden asaltar y además los caminos están más malos. Hay riesgos en la navegación, pero el comercio por mar era realmente muy interesante. Y él ya debe tener información de primera calidad y lo anuncia.
y son personajes de la época, retratos de la época. Miren, toda una obra de Gilabert y todas unas pinturas preciosas, en todos los sentidos, de Vergara. Y toda una serie de mármoles valencianos, Buscarró, Niñeroles, canteras valencianas, Torrent. O sea, fíjense cuando vuelvan a la iglesia, en la calidad. No es un trozo de yeso que luego, como pasa en otras iglesias, han pintado, más o menos bien, no. Es mármol auténtico de canteras valencianas. Los casetones, el altar. Aquí tenemos la bandera como iglesia castrense. Esperamos algún día poder tener aquí, como ocurre en la castrense de Barcelona, también el estandarte de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge, una delegación aquí en Valencia, que preside Su Alteza Real don Pedro de Borbón, dos Sicilias y Orleans, primo del rey. San Vicente, Santo Domingo, la Santísima Trinidad, y así en dos partes, todo un movimiento celestial, papas, reyes. Bueno, aquí tenemos Valencia, aquí tenemos los dominicos, y aquí sí, que no acaba de verse, está el escudo de Carlos III también. Pero fíjense cómo han querido sacar las Américas y las Áfricas. Es decir, si yo quiero representar a los indios americanos, me los traigo con las plumas y el carcaj. Y si quiero representar a tierra de Ceuta y Melilla y todo lo que va para abajo, coloco a una matrona con un collar de perlas, que aquí no se aprecia, blanco, y una cabeza de elefante arriba. ¿Y quiénes son todos estos personajes? Porque en muchos sitios se puede seguir y explicar. Pues David Gimilio, que es hoy en día el restaurador del Museo de Bellas Artes de San Pío V, que entonces era un catedrático que estaba haciendo su tesis doctoral sobre Vergara, venía, le acompañaba, le preguntaba, le enseñaba, él quería verlo, y le pregunté. Y dice, pues no representa a nadie en particular, es una simbología de reyes y personajes fundamentales, y de papas y de todo. La gloria es impresionante. Simplemente, estos son dos diapositivas para acabar. Estas fuerzas armadas nuestras del Reino Antiguo de Valencia, ahora forman parte del Reino de España, han sido lugar de enterramiento de la nobleza. La Real Maestranza de Caballería ha tenido mucho interés en tener siempre todos sus caballeros aquí, relieve de la Virgen de la Soledad. Hay una cofradía noble que sigue existiendo y funcionando. La Sacra y Militar Orden Constantiniana quisiera tener ahí un sitio también, y los Caballers Jurats también. Son todo reyes. Por eso hemos pretendido, siempre que hemos podido, hemos iniciado un trabajo de promocionar la idea de que lo mismo que la iglesia castrense de Zaragoza es real, real parroquia, real iglesia castrense. Claro, los reyes de España van a la Academia General Militar y en Zaragoza tienen su parroquia castrense. Se entiende perfectamente que le hayan dado la titulación. Pues ya nos gustaría conseguir, porque ahí están, es una fundación real, hay una capilla real, la visitan los reyes, hay una serie de cortes reales, aparece la Real Señera, está hasta las armas de Carlos III, el Borbón, en el altar mayor. Y un poco ahí están todas metidas esas armas que justificarían que algún día podamos tener una real iglesia parroquial castrense de Santo Domingo en Capitanía General. Gracias por su paciencia.